Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de acciones. Ahora la sección 3.1.3 y es una aplicación al conteo de collares. Pero bueno, esto nos sirve como pretexto. Esta aplicación nos sirve como pretexto para ver algunos teoremas interesantes relacionadas con acciones. Entonces, más o menos el escenario que queremos modelar matemáticamente es el siguiente. Tenemos un fabricante de collares, tiene Q colores y N piedras. Entonces, la pregunta es cuántos collares no equivalentes puede fabricar con esos colores disponibles y ese número de piedras disponibles. Y pues bueno, aquí en esta sección vamos a considerar que los collares son equivalentes si se puede obtener uno a través del otro por medio de una rotación. Entonces, aquí hay una nota que dice, pues básicamente, para simplificar las cosas en esta sección, no consideramos reflexiones de los collares, las cuales en un escenario más realista deberían incluirse. Es decir, si ustedes tienen dos collares y uno puede obtenerse a través del otro, a través de una reflexión, pues son el mismo collar, esencialmente, ¿no? Entonces, para eso, pues tendremos que usar el grupo diédrico, pero aquí para simplificar las cosas vamos a usar nada más rotaciones, con lo cual nos permite nada más utilizar el grupo cíclico. Y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, no equivalente significa que no son equivalentes bajo rotaciones. Entonces, miren, aquí está este dibujo, el cual les enseñaba la vez pasada, muestra todos los collares no equivalentes con 2 colores y 4 piedras. Entonces, si se fijan, pues ninguno puede obtenerse a partir del otro a través de una rotación, ¿no? Aquí tenemos el collar con una piedrita negra, con exactamente una piedrita negra, con exactamente una piedrita blanca, con 2 piedritas blancas y 2 negras, pero las piedritas negras juntas y las blancas juntas, y aquí intercaladas, ¿no? Entonces, eso hace que no es equivalente. Y aquí, pues, todas blancas y todas negras. Entonces, en total hay 6 collares no equivalentes. Bueno, ustedes, este problema pues parece sencillo, pero en realidad, por ejemplo, si ustedes aquí varían los parámetros, pues está difícil de así al tanteo, es complicado encontrar la respuesta a veces, ¿no? Porque puede haber collares que no estén considerando, collares que sí estén considerando que son repetidos, etcétera. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer pues es modelar esto a través de acciones. Entonces, la primera cosa importante que vamos a hacer es que vamos a considerar funciones. Entonces, A va a ser nuestro conjunto de colores, el cual tiene Q elementos. Por definición, siempre vamos a considerar Q colores, entonces A tiene Q elementos. Y vamos a considerar el grupo ZN, el cual la N representa el número de piedritas. Y vamos a considerar funciones que vayan, bueno, aquí hay un pequeño error, aquí deben ser funciones que van de Zn en A. Entonces, estas funciones básicamente lo que hacen, pues es que representan un collar, porque lo que nos está diciendo es que cada elemento de Zn, qué color debe tomar. Entonces, si cada elemento de Zn representa una piedrita, esta función nos dice cada piedrita qué color debe tomar. Entonces, por ejemplo, si A es el conjunto de color negro y color blanco, y N es igual a 4, entonces la siguiente función representa un collar, que de hecho representaría el primer collar de nuestro dibujo de aquí arriba. Esta función nos está diciendo, pues la piedrita 1 está pintada de negro, la piedrita 2 está pintada de blanco, la piedrita 3 está pintada de blanco y la piedrita 4 está pintada de blanco. Entonces, esa es como la primera idea, que funciones van a representar collares, ¿no? Funciones de esta manera. Entonces, en cierta manera, pues las etiquetas de los colores son irrelevantes, así que siempre podemos considerar a A como un conjunto de números, ¿no? Porque, o sea, si A fuera 0, 1, pues nomás nos ponemos de acuerdo y decimos, pues 0 es negro y 1 es blanco, o lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente las etiquetas no importan, lo que importa es el número de colores que tenemos disponibles. Entonces, para simplificar las cosas a partir de ahora, el conjunto A de colores siempre va a tener estos números, 0, 1 hasta Q-1. ¿Sí? Y luego otra cosa que nos ayuda a simplificar la notación es considerar las funciones como n-tuplas. ¿Sí? Entonces, esto pues ya lo habíamos hecho en cierta manera cuando revisamos las diferentes notaciones para permutaciones. ¿Se acuerdan que habíamos revisado la notación en una sola línea para una permutación? Que básicamente pues pones las imágenes de cada elemento del dominio como una tupla. Entonces aquí ponemos
acuérdense que el dominio es Zn en este caso, ¿no? Entonces ponemos la imagen del 1, la imagen del 2, hasta la imagen del n, ¿no? Aquí pusimos n al final, aunque ya sabemos que en Zn, pues n es lo mismo que 0, ¿no? Podríamos haber puesto 0, 1 hasta n-1, pero bueno, esta es otra manera. Entonces, por ejemplo, la función que tenemos arriba, esta función de que el 1 se pinta de negro, el 2 de blanco, el 3 de blanco, el 4 de blanco, podría representarse de esta manera, ¿sí? Sería 1, 0, 0, 0. Siempre y cuando pues, nosotros identificamos al 1 con el color negro, al 0 con el color blanco, y pues ya, ¿no? Esto nos está diciendo, pues la posición 1 está pintada la posición 1 está pintada de negro, la posición 2 está pintada de blanco, la posición 3 está pintada de blanco, la posición 4 está pintada de blanco. ¿Ok? Entonces, estas funciones ya modelan los collares, ¿sí? Básicamente, porque indican de qué color está pintada cada piedrita. ¿Qué hace falta modelar? Pues hace falta modelar el concepto de rotación, ¿sí? O sea, físicamente, o sea, en la vida real, pues rotamos un collar y obtenemos otra función o otro collar, pues, pero son equivalentes. Entonces, ¿cómo podemos modelar este efecto de rotación? Pues es a través de la acción de traslación que habíamos revisado en ejemplos pasados. Entonces, la acción de traslación de Zn en A a la Zn. Revisen en la primera sección de acciones, definimos cómo era la acción de traslación de G en A a la G. Y es básicamente de esta manera. Entonces, miren, si quieren, déjenme regresarme rápidamente. Aquí en la sección de ejemplos, al inicio, vimos esto, acción de traslación. Entonces, el conjunto A a la G es el conjunto de funciones y la acción de traslación funciona de esta manera. Aplicamos G puntito una función aplicada a una H, pues es aplicarle G inverso a H al input de la función. Nada más que en este caso, pues como estamos con el grupo Zn, el cual es aditivo, es una notación aditiva y es abeliano, podemos expresarlo aquí, ¿no? O sea, el inverso de K, pues es menos K, porque estamos usando notación aditiva, y pues podemos en lugar de poner menos K por I, pues poner la K de este lado, ¿no? Porque es abeliano también. Entonces, es la misma que la acción de traslación que ya habíamos revisado antes. Entonces, esta resta, exacto, aquí nomás la nota que dice es que esta resta se hace módulo n, porque todos estos índices, tanto la i como la k, como aquí lo especifica, son elementos de Zn. Entonces, la operación entre ellos es módulo n siempre. Estamos en el mundo módulo n. Entonces, miren qué es lo que pasa con las tuplas. Visto esto de aquí arribita, pero en notación de tuplas, lo que nos está diciendo es que si ustedes aplican k a una función, esta tupla recuerden que es una función, pues lo que va a estar haciendo es que la k se va a ir restando a cada uno de los inputs estos que va tomando la función. Entonces, por ejemplo, miren, cuando k es igual a 1, supongamos, ¿no? Vamos a actuar, esta k es un elemento de Zn y es el elemento del grupo en el cual actúas, ¿no? Entonces podemos elegir k igual a 1, un elemento de Zn. Entonces, cuando actuamos con 1, pues lo que va a pasar es esto. Aquí tendríamos f de 1 menos 1, pero 1 menos 1 es n, porque estamos en módulo n, ¿no? Luego f de 2 menos 1, que va a ser 1. Luego f de 3 menos 1, que va a ser 2. Etcétera, hasta que aquí llegamos a f de n menos 1. Entonces, si se fijan, lo que pasó con esta tupla es que se rotó. El primer elemento se trasladó al segundo, el segundo al tercero, etcétera. Entonces, aquí tenemos F1 al inicio, aquí tenemos F1 en la segunda posición. Aquí tenemos F2 en la tercera posición. Y el último elemento, que era Fn, se pasó al inicio, ¿sí? A la hora de hacer la acción. Entonces, resulta que precisamente esta acción de traslación sobre las tuplas es equivalente a rotar la tupla en cierta manera, ¿no? O sea, si pusiéramos la tupla en un arreglo como un círculo, pues, como un collar, pues esto es rotarla precisamente. El último elemento se pasa para el principio y todos los demás se recorren, ¿no? Entonces, eso es la acción con el 1. La acción con el 2, el segundo elemento de Zn, pues sería como hacer una doble rotación, ¿sí? Pueden ustedes escribirla en una hoja. ¿Cómo sería 2 puntito f de 1, f de 2, f de 3, etcétera, hasta f de n? Pues el resultado es, se va a rotar, se va a mover todos dos lugares. ¿Ok? Bueno, entonces,
Muy bien. Entonces, aquí tenemos un dibujo de cómo se verían, vamos a estar interesados en las órbitas de esta acción. Entonces, miren, este dibujo es importante porque aquí tenemos todas las funciones. Vamos a trabajar en este caso, ¿no? Son funciones, los mismos collares que tenemos antes, ¿no? Tenemos 2 colores y 4 piedritas. Por eso estamos en 0,1 a la Z4. Y esto pues van a ser 4 tuplas, o sea, tuplas con 4 entradas de ceros y unos, básicamente. Entonces, por ejemplo, esta primera tupla nos dice que la primera piedrita está pintada de negro, la segunda de blanco, la tercera de blanco, la cuarta de blanco, etcétera, ¿no? Pero si rotamos esta piedrita por medio de la acción, si rotamos este collar, perdón, por medio de la acción, pues obtenemos el collar de aquí abajo. Lo volvemos a rotar, obtenemos el collar de aquí abajo, lo volvemos a rotar, obtenemos el collar de aquí abajo. Entonces, estos 4 collares de aquí son equivalentes bajo rotaciones. Representan el mismo collar, que es aplicar la acción, pues ya ven que se va recorriendo el 1, ¿no? Porque todo se va moviendo. Y similarmente con las siguientes tuplas. Aquí tenemos esta tupla que representa, pues la primera piedrita está pintada de negro, la segunda de negro, la tercera de negro y la cuarta de blanco. Y la vamos rotando y vamos obteniendo estos otros collares. Aquí los ponemos en un círculo para representar que esto es una órbita. ¿Sí? Esta sería otra órbita. Aquí tenemos la primera está pintada de negro, la segunda de negro, la siguiente de blanco y la siguiente de blanco. Y la rotamos y obtenemos otros collares equivalentes bajo la rotación. Aquí, entonces, si se fijan, este dibujo es totalmente análogo a este dibujo. ¿Sí? Comparen los dos. Y pues es totalmente análogo, porque este sería como la tupla 1, 0, 0, 0. Esta sería la tupla 0, 1, 1, 1, etcétera, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, sería la tupla 1, 0, 1, 0. ¿Qué pasa con esa tupla? Es esta de aquí, la 1, 0, 1, 0. La rotamos, obtenemos 0, 1, 0, 1, y la volvemos a rotar y obtenemos la misma, ¿no? Entonces, esta órbita tiene la característica de nada más tener 2 elementos. Las órbitas de arriba, cada una tenía 4 elementos. Esta órbita es en cierta manera más simétrica, ¿no? Porque están alternándose los colores. Entonces, haces 2 rotaciones y ya llegaste a como estabas al principio. Y finalmente, estas otras órbitas, pues nada más son todo pintado de blanco, todo pintado de negro, pues lo rotas y pues sigue quedando igual, ¿no? Siempre, no tienes nada más. Entonces, lo que esta imagen quiere transmitir o quiere que se convenzan es de que contar collares no equivalentes es lo mismo que contar órbitas. Básicamente, esa es la moraleja de toda esta discusión. todo primeras hojas. De hecho, aquí está la observación 3.29. Lo que dice, el número de collares no equivalentes bajo rotaciones que pueden fabricarse con Q colores y N piedras es igual al número de órbitas de la acción de traslación de Zn sobre A a la Zn, donde A tenga Q elementos. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo hasta ahorita es como el modelado, por así decirlo, ¿no? Del problema. Estamos tomando un problema de la vida real, por así decirlo, estamos tomando un problema de la vida real y lo estamos traduciendo a un lenguaje matemático y estamos reformulando el problema en términos ya de algo matemático, ¿no? De número de órbitas. O sea, lo que queremos saber es número de órbitas de la acción. Entonces, en este caso hay 6 órbitas y eso corresponde con el hecho de que hay 6 collares no equivalentes bajo rotaciones. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que estas 6 ya no hay más órbitas, ¿no? Porque ¿cuántos elementos hay aquí? Pues ya hay todas las tuplas posibles, ¿no? El número de tuplas posibles pues sería 2 a la 4, porque cada posición tiene 2 posibilidades. Y pues ya aquí se acabaron las tuplas. Ya no hay ninguna tupla que no esté contenida dentro de estas órbitas y este es el número total de órbitas, por lo tanto. Entonces, bueno, para contar órbitas es un problema que no hemos visto hasta ahorita, ¿no? Porque, o sea, en las secciones anteriores vimos que es una órbita, vimos que es un estabilizador, vimos el teorema órbita-estabilizador, el cual nos dice el tamaño de una órbita, ¿sí? Nos dice que el tamaño de la órbita es igual al índice del estabilizador en el grupo. Pero ese es el tamaño de una órbita, eso no nos dice el número de órbitas totales, ¿no? Entonces, por así decirlo, el teorema de órbita estabilizador nos podría ayudar a decir que aquí esta órbita tiene 4 elementos, esta órbita tiene 4 elementos, esta órbita tiene 2 elementos, esta órbita tiene 1 elemento, pero el teorema órbita estabilizador no nos dice nada de cuántas órbitas hay en total, que en este caso sería 6, ¿no? Entonces, para eso
nos va a ser útil el siguiente teorema, que es el teorema de Cauchy-Frobenius, y también se conoce como el lema de Burnside. Pero bueno, históricamente se han hecho investigaciones de que en realidad Bernstein no lo demostró, Bernstein lo tomó pues de trabajos de Cauchy, de Frobenius, así que el nombre más adecuado para este teorema es el teorema de Cauchy-Frobenius. Y pues exactamente responde el número de órbitas, ¿no? Cuando en la acción de un grupo finito. Entonces dices, tenemos un grupo finito que actúa en un conjunto finito X. Entonces el número de órbitas de la acción es igual a esto de aquí. Entonces 1 entre el tamaño del grupo por la sumatoria, haciendo variar todos los elementos del grupo, todos los G en G, del tamaño de esto, fix G. ¿Qué significa fix G? Pues aquí está definido. Fix G básicamente es el conjunto de puntos que quedan fijos bajo la acción de G. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, es parecido al estabilizador, pero un poquito diferente, ¿no? Porque miren, si recuerdan el estabilizador, voy a regresarme un momento a ver la definición de estabilizador. Aquí está. En el estabilizador tomamos un X en X y nos fijamos en el número de elementos, los elementos del grupo que dejan fijo a ese X. Para los puntos fijos es al revés. Para los puntos fijos tomamos un G en G, es decir, no tomamos un X en X, como en el estabilizador, tomamos un G en el grupo y ahora nos fijamos en las X que quedan fijas con la acción de ese G. Entonces, estos son los puntos fijos. O sea, son conceptos relacionados, pero pues la diferencia es que en los puntos fijos nos estamos fijando en los elementos de X y en el estabilizador nos estamos fijando en los elementos del grupo. Ok, entonces esto de aquí puede interpretarse de una manera. Hay como una especie de mnemotecnia que ustedes pueden acordarse. Básicamente lo que dice el teorema de Cauchy-Frobenius es que el número de órbitas de la acción es igual al promedio de los puntos fijos de los elementos del grupo. Sí, porque esto en cierta manera pues es un promedio, ¿no? Estamos viendo cuántos elementos fija cada elemento del grupo, cuántos puntos fija cada elemento del grupo y estamos sacando pues su promedio, ¿no? Estamos dividiéndolo entre el total de elementos del grupo. Entonces, así es una manera sencilla de acordarse, ¿no? El teorema de Cauchy-Frobenius dice que el número de órbitas de la acción es igual al promedio de puntos fijos de la acción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues vamos a considerar este conjunto F, que va a ser este conjunto de pares, ¿no? El conjunto de G, X en el producto gaussiano de G con X, tal que G puntito con X sea igual a X, ¿sí? Y vamos a contar la cardinalidad de este F de dos maneras distintas, ¿sí? Y pues como estamos contando, si fijan, esta técnica va a funcionar nada más para cosas finitas, pues porque estamos usando técnicas de conteo, etcétera, y además, pues porque miren, aquí, si el grupo fuera infinito, por ejemplo, pues aquí tendríamos ya una sumatoria infinita y pues ya está complicado, ¿no? Ya no sabemos cuánto da una sumatoria infinita. Pero por eso todo es finito. Tanto el grupo como el conjunto van a ser finitos para esta demostración. Entonces, miren, por un lado, podemos descomponer a F como la unión, hacemos variar los Gs, la unión de todos los Gs en Gs de estos pares. Entonces, en cierta manera, tomamos unión y en cada uno de estos conjuntos fijamos a un G y pues son estos pares, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esta unión es disjunta, ¿no? Porque cuando cambiamos a G, pues cambiamos el primer elemento del par y pues ya nunca nos va a dar igual, ¿no? Porque estamos tomando un primer elemento del par diferente. Entonces, esta unión es disjunta. Entonces, a la hora de tomar cardinalidades, pues es la suma de las cardinalidades, ¿no? Entonces, la cardinalidad de F va a ser la suma de estas cardinalidades de aquí, pero aquí lo que estamos contando, aquí adentro la G ya es fija, entonces en cierta manera estamos contando pues nada más las X en X, tal que G puntito X sea igual a X, y eso es la definición de fix G. ¿Sí? Entonces, por un lado, la cardinalidad de ese conjunto F que consideramos es la suma de los puntos fijos, donde G varía por todos los elementos de G. Muy bien, por otro lado, ahora pues podemos considerar la unión, pero haciendo variar a los elementos X en X, X minúscula en X mayúscula. Entonces,
es lo mismo de manera totalmente análoga a lo que hicimos acá arriba, ¿no? Básicamente. Entonces, de nuevo, la unión es disjunta, entonces la cardinalidad de F pues, va a ser la suma de estas cardinalidades, y de nuevo, dentro de estos conjuntos, ya ahora las X son fijas, entonces pues basta que consideremos las Gs en Gs, y estos son los estabilizadores, precisamente, ¿no? Son todos los Gs en G, tal que G puntito X sea igual a X. Entonces, esto es el estabilizador de X. Entonces, por otro lado, la cardinalidad de F es la suma de las cardinalidades de los estabilizadores. Y por el teorema órbita estabilizador, sabemos que la cardinalidad del estabilizador es esto de aquí, es la cardinalidad del grupo entre la cardinalidad de la órbita. Entonces, sí, el teorema órbita estabilizador, pues de hecho dice, esto está despejado, ¿no? Porque el teorema órbita estabilizador dice el tamaño de la órbita es el índice estabilizado en el grupo, pero pues bueno, podemos despejar, podemos pasar multiplicando este para acá y ya nos queda el teorema, ¿no? Entonces, esta es la segunda forma de contarlo, ¿no? Pero bueno, aquí podemos hacer más observaciones. Entonces, miren, primero consideramos todas las órbitas, ¿no? Supongamos que todas las órbitas de la acción son estas, es O1, O2 hasta OT. Entonces significa que hay T órbitas. Y siempre que X y Y estén en la misma órbita, OI, pues sus órbitas van a ser iguales, ¿no? Esto, pues, porque son una partición, entonces son clases de equivalencia, entonces, pues, si X y Y están en una misma órbita, pues sus órbitas son iguales. Entonces, podemos hacer este truco que aparece aquí, ¿no? Bueno, estamos retomando esta sumatoria de aquí arriba, ¿no? Para empezar, si se fijan, el tamaño de G, pues ya no depende de X, entonces lo ponemos acá afuera. Tenemos la cardinalidad de F es igual a la cardinalidad de G, la sumatoria de 1 entre la órbita de X. Pero ahora lo que estamos haciendo es que aquí, si se fijan, sumamos todos los elementos X en X. Pero otra manera de sumarlos, pues es sumar todas las órbitas y tomar cada elemento dentro de cada órbita. ¿Sí? Entonces, acuérdense, las órbitas forman una partición, entonces pues así estamos ya considerando, abarcando todos los elementos. Sumamos todas las órbitas y cada elemento dentro de cada órbita. ¿Sí? Eso es descomponer la suma de allá. Pero pues siempre, si X está en la órbita Y, pues el tamaño de su órbita va a ser lo mismo que la OI, básicamente, ¿no? Por la observación de arriba. Entonces aquí estamos sumando esta sumatoria de aquí, la sumatoria interna, esta sumatoria interna de aquí, está sumando pues la cantidad, el tamaño de OI veces 1 sobre OI, ¿sí? Porque si la expandimos, pues tendríamos 1 sobre OI más 1 sobre OI más 1 sobre OI, etcétera. ¿Cuántas veces? Pues tantos como los elementos que haya en OI, que es lo que dice aquí, ¿no? Entonces obtenemos esto de aquí. Y pues se cancelan, básicamente. Se cancelan y tenemos 1, entonces estamos sumando 1 consigo mismo desde 1 hasta t, entonces nos queda t, ¿no? Que t, acuérdense quién era, pues t es el número de órbitas de la acción, el número de órbitas distintas. Entonces ya simplemente combinamos el primer conteo con el segundo conteo. El primer conteo nos decía que la cardinalidad de F era la sumatoria de los puntos fijos. El segundo conteo nos decía que la cardinalidad de F es cardinalidad de G por T, y pues ese es el teorema, básicamente, ¿no? Simplemente despejamos de aquí T, que T es el número de órbitas, y nos diría el número de órbitas es 1 entre cardinalidad de G por sumatoria de los puntos fijos. Ok, bien. Entonces, bueno, esta observación es lo primero que les dije, ¿no? Cómo acordarse del teorema de Cauchy-Frobenius, pensar que el número de órbitas es igual al promedio de los puntos fijos de la acción. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí una pequeña definición, que este conjunto de puntos fijos lo podemos generalizar, de hecho, a cualquier subconjunto del grupo, ¿no? Ahí arriba tomamos puntos fijos de un elemento del grupo en particular. Aquí podemos tomar puntos fijos de cualquier subconjunto de G, ni siquiera tiene que ser subgrupo, pues son los elementos de X que quedan fijos con la acción de todos los elementos de K. Sí, muy bien. Y vamos a mostrar este lema. Entonces, ahorita van a ver cómo encaja todo esto, pero bueno. Entonces, este lema básicamente lo que dice es que los puntos fijos de un elemento de un grupo son iguales
a los puntos fijos del subgrupo generado por ese elemento. Entonces, bueno, ¿cómo demostramos esto? Pues hay que demostrar que estos conjuntos son iguales siempre, básicamente, ¿no? Entonces, tomamos un X en el conjunto de la derecha, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto significa que esa X queda fija cuando le aplicamos cualquier elemento del grupo cíclico generado por G, es decir, cuando le aplicamos cualquier potencia de G, ¿sí? Y pues en particular, obviamente, si X queda fijo con cualquier potencia de G, pues queda fijo con G a la 1, ¿sí? Y eso implica, pues, que X está en los puntos fijos de G, nada más, ¿no? Entonces, esto demuestra que este está contenido en este de acá. Entonces, para la otra contención, pues tomamos un X en fix G. Y hay que demostrar que si X queda fijo con G, entonces X va a quedar fijo con cualquier potencia de G. Pero pues hacemos este truco, ¿no? Básicamente, si tenemos G a la K, puntito G, esto se puede ver como aplicar la acción iteradamente K veces por propiedades de la acción, la propiedad B de la definición de acción. Y perdón, bueno, aquí dice 0, pero debería decir X. Entonces, aquí es G puntito X, va a ser X, etcétera, entonces siempre nos va a quedar X, entonces aquí finalmente nos va a quedar X. Bueno, esto lo voy a corregir, déjenme ponerlo en amarillo. Había otro error arriba que había que corregir, pero ya no me acuerdo cuál era. Bueno, luego lo reviso. Pero bueno, al menos ahí, esto debe decir X. Entonces, similarmente que G puntito X igual a X implica que el inverso también lo fija y pues por lo tanto también se puede demostrar que todas las potencias inversas, todas las potencias negativas también lo van a fijar, ¿no? Y esto demuestra la otra contención, básicamente. Ok, bien. Entonces, esto lo hacemos porque si nosotros quisiéramos ya aplicar el teorema de Cauchy-Frobenius, ustedes dicen, pues podrían pensar, el teorema de Cauchy-Frobenius ya nos dice cuántos collares va a haber, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ahora tenemos el problema de esto, ¿no? Saber cuántos puntos fijos hay en la acción de traslación. Si la acción de traslación es la que estamos estudiando para el conteo de collares, entonces necesitamos saber cuántos puntos fijos hay. Y esa es lo que estamos resolviendo en los siguientes teoremas, ¿no? Básicamente. Entonces, primero nos sirve este lema auxiliar y este teorema 3.34 ya nos resuelve exactamente cuántos puntos fijos hay. Dice que la cantidad de puntos fijos fix H, donde H es un subgrupo de G, es una especie de generalización. Este teorema es más fuerte de lo que necesitamos, porque nosotros nomás necesitamos para un elemento en particular, pero bueno, este teorema es más poderoso, nos está diciendo cantidad de puntos fijos de cualquier subgrupo de G bajo la acción de traslación, siempre va a ser igual a esto, la cantidad de elementos en A a la H G, que esta notación de aquí, espero que se acuerden, hace mucho la vimos cuando estábamos viendo, clases laterales, y pues es básicamente el conjunto de clases laterales derechas. ¿Sí? Entonces acuérdense, la idea es que se pone la H, la G del lado derecho y la H del lado izquierdo, y esas son clases laterales derechas, tal como dice aquí. Entonces, esto, A a la H diagonal invertida G, pues es el conjunto de funciones que van de las claves laterales derechas en A, básicamente. Entonces, este conjunto de funciones es fácil de contar, ¿no? Porque se acuerdan que yo les había dicho que para contar un conjunto de funciones, de hecho la notación nos sugería la respuesta, ¿no? La cardinalidad de este conjunto, pues es básicamente cardinalidad de A elevada a la cardinalidad de esto de aquí, de la cardinalidad de las clases laterales derechas, la cual es el índice, básicamente, ¿no? Que eso ya lo sabemos. Entonces, eso va a estar más fácil de contar. Entonces, miren, bueno, vamos viendo cómo se demuestra este resultado. Vamos a definir una biyección que vaya de esto, del conjunto de los puntos fijos, al conjunto de funciones, de estas funciones. Y va a ser como sigue. Si tomamos una X en los puntos fijos, entonces beta de X debe ser una función. Entonces, ¿qué? Una función que vaya de clases laterales derechas en A. Entonces, ¿cómo va a estar definida esa función? Pues va a estar definida de la siguiente manera. Si a beta de X le aplicamos una clase lateral derecha,
por definición, nos va a dar nada más X evaluado en G. Que acuérdense que X es también una función. Entonces, este teorema es un poco complicado porque hay que tener en mente siempre que estamos trabajando con funciones, ¿no? Y que muchas cosas son funciones, etc. Entonces, los invito a que después lo repasen con calma. Pero bueno, aquí X son puntos fijos de H, que ¿dónde viven los puntos fijos de H? Aquí pueden verlo en la definición. Los puntos fijos de H pues, son elementos de X que en el caso de la acción de traslación, X es a la G. ¿Sí? Entonces, esta X es un elemento de A a la G, es decir, es una función que va de G en A. Entonces, por lo tanto, efectivamente, la podemos evaluar en G y nos va a dar un elemento de A. Que es exactamente lo que dice aquí, ¿no? Fix H está contenido en A a la G, por lo que tiene sentido evaluar X en G. Entonces, vamos a ver que esta beta está bien definida. Entonces, para demostrar que está bien definida, hay que ver que la función beta x, que vaya de clases laterales derechas en A, esté bien definida. Entonces, supongamos que dos clases laterales derechas son iguales. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que G1 va a ser igual a H por G2 para algún H en H. Y obtenemos esto, ¿no? Vamos evaluando beta de X en la clase lateral HG1. Esto por definición nos da X evaluado en G1. Sustituyendo, tenemos que G1 es igual a HG2. Sustituyendo esto es XHG2. Pero este H lo podemos sacar usando la acción, porque acuérdense que la acción de traslación es precisamente lo que hace. Si nosotros actuáramos aquí por H inverso, pues entra aquí multiplicando por el inverso del inverso, ¿no? Que sería por H. Y este H inverso puntito X desaparece porque acuérdense que X está en fix H, lo que significa lo que significa que X queda fijo bajo la acción de cualquier elemento de H. Entonces, por eso ya nada más nos queda H evaluado en G2 y esto por definición es lo mismo que beta de X evaluada en esta clase lateral derecha. Y aquí dice exactamente donde la penúltima igualdad es cierta, ya que X pertenece a los puntos fijos de H. Ok, entonces esto ya nos dice que al menos beta está bien definida. Y vamos demostrando que beta es inyectiva. Supongamos que beta de X es igual a beta de Y para dos elementos en fix X. Y esto pues significa que básicamente para toda G en G tenemos esto, ¿no? X evaluada en G, pues es lo mismo que esto, por definición de beta. Y esto es lo mismo que esto, por la suposición de arriba. Y esto es Y evaluado en G, por de nuevo la definición de beta, ¿no? Entonces, si X evaluado en G da lo mismo que Y evaluado en G para toda G en G, pues implica que X debe ser igual a Y, como funciones. Y eso implica que es inyectiva. Ok, y finalmente sobreyectiva. Pues bueno, para ser sobreyectiva, acuérdense de dónde a dónde va beta. Beta va de fix H a este conjunto de funciones. Entonces tomamos una función arbitraria, una X gorro que vaya de las clases laterales derechas en A, un elemento arbitrario. Ok, queremos definir una preimagen. Entonces la preimagen va a estar definida de esta manera. La X, la cual va a ser la preimagen, debe ser un elemento de A a la G, definido como X evaluado en G, por definición, va a ser lo mismo que X gorro evaluado en HG. Entonces, primero observamos que efectivamente X está en fix H, porque fix H es el dominio, ¿no? O sea, entonces tenemos que dar una preimagen que efectivamente está en el dominio de beta. Entonces, X efectivamente está en fix H porque se cumple lo siguiente. Si nosotros aplicamos la acción de H con cualquier elemento de H, pues por definición de la acción de traslación, esto entra así. Por definición de X es lo mismo que H gorro, H inverso por G, pero la H mayúscula absorbe a esta H inversa minúscula. Y pues nos queda nada más H gorro de la clase lateral derecha HG, y esto por definición es lo mismo que XG. Sí, entonces esta cadena de igualdades, básicamente el punto clave, pues es que la H mayúscula va a absorber a la H minúscula. Y entonces efectivamente eso significa que la acción con H no le hace nada a la X, por lo que X va a estar en fix H.
Y pues ya nada más verificamos que efectivamente X es una preimagen de X gorro bajo beta. Si nosotros aplicamos beta a X y luego lo evaluamos en un G, por definición es lo mismo que XG y como nosotros construimos a XG, esto es lo mismo que X gorro HG. Entonces, esto se cumple para todo G y pues implica que beta de X es igual a beta de X gorro. Aquí, perdón, de hecho, hay una, miren, hay un error aquí, porque la beta no tiene que evaluarse en G, tiene que evaluarse en la clase lateral. Entonces, miren cómo está aquí. Entonces, bueno, aquí déjenme marcarlo otra vez. Entonces, esto en lugar de decir G, debe de decir HG. Ok. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es que esto, el teorema anterior ya nos ayuda a contar fácilmente, ¿no? Porque un resultado básico es esto, que siempre la cardinalidad de este conjunto de funciones, pues cardinalidad de A elevado a la cardinalidad de G. Y lo mismo se cumple para esto de aquí. Entonces, cardinalidad de A las claves laterales derechas, pues podemos separar las cardinalidades así. Y esto, pues es precisamente el índice, ¿no? Porque un resultado básico que nosotros conocemos es que el índice el número de claves laterales izquierdas es igual al número de claves laterales derechas y es igual al índice del subgrupo en el grupo. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más para demostrar el último teorema, ya se nos está acabando el tiempo de Zoom. Entonces, vamos a salirnos y regresar. Y ya nada más regresamos para demostrar este último teorema y para ver si hay dudas de la tarea o de lo que sea, ¿no? Entonces, ya nos queda un minuto, entonces nos salimos y ahorita regresamos de nuevo. ¿Ok? Bien. Entonces...